Cordial saludo, mi nombre es Alejandro Cifuentes Sánchez del curso Antropología Cultural del Grupo 57. En este momento les voy a mostrar la exposición de la actividad 2 de la fase 2, intercambio cultural. Entonces, para iniciar, vamos a definir el concepto de qué es cultura. Entonces, cultura es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento y las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y, y otras capacidades y eventos adquiridos por el hombre como un miembro de la sociedad. Se llama cultura también al modo de hacer las cosas propias de una comunidad humana, por lo general determinada por sus características singulares de tiempo, tradición. Cuando hablamos de cultura también lo hacemos de la manera de ver la vida de una comunidad, su modo de pensar a sí mismos, de comunicarse, de cómo construyen ellos la sociedad, de una serie de valores trascendentes que puede ir de la religión a lo moral, a las artes, eh, la ley, la historia y la comunidad y muchas cosas más. Eh, entonces, según las definiciones, todo lo que hace el humano es cultura. Esa es la definición de cultura. El siguiente punto nos dice que a partir de la lectura expliquemos el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir en un contacto interétnico. Entonces, para esto tenemos que saber qué es aculturación. Aculturación eso es el proceso en el cual a través de un individuo o grupo de personas o de un pueblo adquieren y asimilan esos rasgos de una cultura diferente. Eso suele pasar en Colombia debido al desplazamiento forzado que tienen las culturas indígenas o los grupos indígenas y se debe al conflicto armado, que más adelante voy a hablar un poco de ese tema. Entonces, ya de esta manera, por diversos casos y muchos individuos han modificado y adaptado esos elementos culturales propios a otras culturas. Debido a eso, están poniendo en pérdida esa cultura que tiene cada grupo indígena. Em, Cabe mencionar que la aculturación es un proceso que se ha dado de tiempos remotos a lo largo de la historia del hombre. Desde el primer momento que hicieron contacto las comunidades sociales diferentes, eh, se ha venido llevando este proceso. La aculturación también puede ocurrir en diversos grados de intensidad, según esas modificaciones culturales que se llevan a cabo, los cuales pueden ir desde los más leves como el uso de una nueva palabra, de pronto algo más notorio como la modificación de un valor social de cada cultura. Em, por lo general son adaptadas por rasgos de cultura dominantes sobre las más débiles. Es decir, si imponen los cambios de manera simétrica, porque pues no puede llegar a existir un intercambio mutuo de culturas debido a, a las culturas que sobresalen y dominan a las otras. Em, Se puede apreciar como con claros ejemplos de aculturación aquellos casos de los colonizadores, de los cuales vinieron más dominantes los colonizadores
pues eh, se invadieron las culturas indígenas y sobre ellas pues fueron más dominantes que las culturas indígenas. Y pues ellos modificaron y alteraron eh, ciertas costumbres de cada cultura que existía en nuestro país. Sin embargo, puede lograrse en un proceso violento cuando hay enfrentamientos armados y pues los grupos de mayor fuerza pues superan a los más débiles y pues por eso es que dominan. Las diferentes maneras pues entre ellas eh, pues dominan siempre a los más débiles. Voy a mencionar algunos ejemplos de aculturación. eh, pues existen diversos ejemplos de aculturación, como por ejemplo, eh, como los más resaltantes, se pueden mencionar los siguientes. Podría decir yo que los, la colonización de América es un ejemplo de aculturación violenta cuando los colonizadores se enfrentaron a los grupos autóctonos y ganaron el combate. En consecuencia, pues impusieron sus costumbres, sus lenguas, sus valores, religiones, entre otros, sobre las culturas y tradiciones de las culturas indígenas de esa época. Otro ejemplo es la migración. Es un ejemplo de aculturación cuando cuando hay importantes grupos humanos que migran de un país a otro. Em, pues debido a eso, pues llevan consigo mismo su cultura e inculcan a los grupos más pequeños. Sin embargo, estos grupos pequeños van perdiendo sus tradiciones y se adaptan a la cultura de donde están, em, donde ellos se quedan, se podría decir. Otro ejemplo es la globalización. Existen diversos casos de aculturación en el intercambio de cultura. Entre ellos se pueden mencionar el uso de las palabras de lenguas extranjeras. Generalmente el más utilizado, el inglés, para referirse de un producto o servicio. Otro ejemplo de aculturación sería el de consumo de productos exportados, mm, bien sea por su calidad, su precio. mm, Entonces ahí también pueden haber costumbres y dominación en el mercado. Eh, en cuanto a los procesos de contacto interétnico, pues la idea de procesos se refiere a formas de contrastes y culturas y desigualdades entre los pueblos, eh, como por ejemplo las poblaciones con una identidad propia que comparten una misma situación social y conforman un conjunto y un proceso histórico en común. La noción de grupo étnico o etnicidad eh, comienza a imponerse en los tiempos la Segunda Guerra a partir de estudios de la incorporación de diversos pueblos en las sociedades de diferentes culturas en esa época. Eh, También por migraciones o conquistas, también existen estos procesos de contacto interétnico. El siguiente punto nos dice de eh,
expliquemos cómo es la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Pues los pueblos indígenas en su gran mayoría son vulnerados tanto en factores sociales como económicos. Por ejemplo, el tema de educación. eh, los pueblos han sido invadidos y han sido obligados a desplazarse a pueblos susceptibles y a pueblos rurales, urbanos, con escasez de saneamientos, de salud. Pues, es imposible a las vías de acceso, a los territorios. Son bastante difíciles el ingreso. Entonces, debido a eso, pues el Estado tampoco les queda fácil llegar a ciertas culturas debido al difícil acceso que tiene a ellas. Eh, Todos estos factores, sumándole la situación de violencia que vive el país, eh, pues esto ha influido en los grupos indígenas y pues debido a esto han llegado a migrar de sus tierras a zonas urbanas, donde sufren un proceso de aculturación debido pues a todos estos factores de los que pues ya se mencionaron. En distintos lugares del mundo, pues los distintos lenguajes han dado cuenta de estos fenómenos que han tenido a nivel de cultura. Eh, una de las situaciones es de lo que han investigado y ofrecen unas posibilidades de análisis y es una posibilidad para saber de las creencias religiosas. En este caso, pues según la fe, la experiencia religiosa en los ritos, en lo profano, en las teorías de lo que analizamos de los fenómenos religiosos y, y entre otros tienen un valor preponderante. El siguiente punto nos habla nos dice que eh, según el contenido debemos buscar en internet un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué se explica riesgos para la supervivencia de una cultura. Em, pues en varias organizaciones indígenas de Colombia, de hecho, han emitido normas por debido a esta emigración cultural que ha existido y que afrontan actualmente numerosos pueblos indígenas del país. Debido al impacto del conflicto armado, a su bajo número de integrantes debido a este conflicto y debido a esto pues es consecuente al bajo número de los integrantes de estas culturas y la desintegración pues cultural. Mm, Pues ahí se ve muy afectado el riesgo de de la supervivencia de una cultura. De hecho, hace pocas décadas se, se han definido conceptos como desplazamiento forzado en nuestros propios indígenas. En estos casos sería confinamiento, masacre, conflicto armado. Esto no significa que los hechos a los que ellos se refieren no se vengan repitiendo de manera interrumpida de, de esta violencia que hay en las culturas desde que llegaron los españoles. De hecho, anteriormente se veía en ciertas culturas todo este tipo de violencia. Y